planeta Tierra alberga diversas formas de vida. Miles de especies hacen parte de este maravilloso mundo. Es la especie humana quien ocupa el lugar más alto de estas especies. En Sudamérica existen las mayores reservas de biodiversidad y recursos naturales del planeta. En el extremo noroccidental está Colombia, un país con una gran diversidad en recursos naturales, una población multicultural y un fuerte legado ancestral. Su territorio va desde las cálidas arenas del Cabo de la Vela en la Alta Guajira hasta las selvas tropicales de la Amazonía, desde las interminables sabanas de los llanos orientales hasta las cúspides más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Nevado del Cocuy. Como parte de una gran nación, desde el primer grito de la independencia, su historia ha estado llena de conflictos internos. A pesar de ser uno de los principales centros económicos en Latinoamérica y de todas las riquezas que posee, su población vive inmersa entre desigualdades sociales y económicas. Para ellos, un común denominador ha marcado la historia los últimos 50 años. Un conflicto social y armado desintegra el país, mientras una pequeña capa de la sociedad vive en el país del progreso y la riqueza. La mayor parte de la población vive una grave crisis humanitaria. El conflicto que existe entre el gobierno a través de sus fuerzas armadas y paramilitares y la insurgencia armada ha dejado 5.200.000 personas desplazadas entre 1985 y el año 2010. 709.000 personas mueren por homicidio entre los años de 1958 y 2007, sin contar los siguientes 3 años. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de asesinatos en el mundo. Es preocupante la cifra de 2.800 sindicalistas asesinados. Tan solo entre 2008 al 2010 murieron asesinados 150, según las estadísticas de la Escuela Nacional Sindicalista. La dimensión de tan graves males económicos y sociales hablan por sí solos. En estado de pobreza está el 46% de la población, es decir, 20.900.000 colombianos, y en estado de indigencia hay un 17% de la población, es decir, 7.9 millones de colombianos viven en la calle. Estas cifras son escalofriantes. La pobreza rural en el país es más pronunciada que la pobreza urbana y la indigencia rural es más del doble de la indigencia urbana. Uno de los aspectos más notorios del conflicto armado en Colombia es que los diferentes gobiernos no han mantenido la voluntad política para reconocer. Tan solo el presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que sí existe un conflicto armado. Hace rato hay conflicto armado aquí en este país. Habla de paz para desperjudir su imagen de hombre de la guerra y de los falsos positivos, pero le apuesta a la intensificación de la guerra para doblegar a la insurgencia y aplastar la oposición política, incómodas para el proyecto de acumulación de la oligarquía y los intereses imperialistas. Además, no reconoce las causas estructurales que lo generan. Centro Oriente colombiano, por ser una región importante para los intereses económicos transnacionales, representados en recursos naturales renovables y no renovables, por su posición geoestratégica debido a su amplia zona de frontera con la hermana República de Venezuela, han despertado un fuerte interés del imperialismo de las grandes potencias mundiales y las empresas transnacionales, quienes con el objetivo de acumulación de capital han desarrollado una estrategia criminal en complicidad con el Estado colombiano y con el fin de arremeter contra procesos políticos socialistas como el que se está generando con el vecino país de Venezuela, por defender la vida, la permanencia en el territorio y los derechos humanos. Las organizaciones sociales del Centro Oriente colombiano han sufrido estigmatización, señalamiento a los programas y proyectos del Plan de Vida, como las fincas productivas, la cooperativa agropecuaria del Sarare, Coagro Sarare, la empresa comunitaria de acueducto y alcantarillado ECAS, la emisora comunitaria Sarare Estéreo FM 88.3, al igual que sucede el edificio de las organizaciones sociales Héctor Alirio Martínez. Militarización y espionaje de la vida civil para tomar fotos y videos a los marchantes y líderes.
basada en las infiltraciones de las marchas y acciones colectivas hechas por las organizaciones, sindicatos y demás sectores sociales, masacres, desaparición y muertes selectivas a dirigentes y bases sociales, como el bombardeo del caserío de Santo Domingo, donde murieron 17 personas, 7 niños entre ellas, 25 más quedaron heridas, y los testigos presenciales de este crimen de lesa humanidad fueron asesinados sistemáticamente, como es el caso de Ángel Triguilo Chaparro, presidente de la Junta de Acción Comunal de este centro poblado para ese entonces. El asesinato de José Roosevelt Lara, defensor de derechos humanos y miembro de la seccional de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el municipio de Tame, a nombre de paramilitares. La masacre de Flor Amarillo, Piñalito y Cravocharo, en la que asesinaron 11 campesinos a nombre de paramilitares y en medio de un gigantesco operativo militar llamado Borrasca 1. La masacre de Caño Seco, donde fueron masacrados los sindicalistas Eduardo Prieto Chamucero y Leonel Goyeneche, al igual que el líder campesino Héctor Alirio Martínez, y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. De este hecho, quedaron 2 testigos, Samuel Morales y Raquel Castro, ambos sindicalistas del magisterio, quienes fueron encarcelados y que hoy todavía sufren la persecución del Estado. Transcurrir del tiempo, Alirio, Jorge y Leonel con sus mentes siguen viviendo. La masacre de Sabana de Cravo Norte, en la que fueron asesinados a nombre de paramilitares, líderes campesinos y defensores de derechos humanos como Alexander Vargas, Tiberio Cardoso y un sinnúmero de líderes comunales. La violación y asesinato de 3 niños en el municipio de Tame, crimen de lesa humanidad cometido por el Ejército Nacional. La judicialización a los dirigentes sociales, en las que se han detenido y judicializado a más de 3.000 personas dentro de gigantescos operativos militares. Entre estos se destaca la Operación Desafío al ELN, en el que se detuvieron y judicializaron a 7 personas el 25 de enero de 2011, entre las cuales se encuentran Ismael Uncasía, en ese entonces presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Ascatidar, Verónica Solís, encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas Departamental, y el etnoeducador Álvaro Leal. La posterior persecución, acoso policial y captura de 3 jóvenes el 30 de abril de 2011, acusado del homicidio de la jueza del Circuito Penal de Saravena, Gloria Costanza Gaona, y la reciente inclusión en una circular azul de la Interpol de reconocidos dirigentes sociales. El pueblo del Centro Oriente colombiano se ha expresado de diversas maneras, orientado por su dignidad y dolor humano, por el sentimiento de solidaridad y unidad que aún persevera como valores indestructibles en un país que se derrumba y donde gobierna la indolencia de las mafias. Se marcha o moviliza, se realizan foros, cabildos abiertos, Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal Internacional de Opinión, audiencias públicas, paros. Se generan alternativas de vida como el plan de vida de las organizaciones sociales, por un acuerdo humanitario, por la libertad de los seres queridos, contra la guerra, contra el TLC, contra las transnacionales que saquean al país. Contra la guerra sucia paramilitar del Estado, por un movimiento de víctimas para presionar que se haga justicia y se revele la verdad de los crímenes de Estado, con todo lo que hay detrás de estos delitos atroces. Contra la privatización del patrimonio nacional, por los servicios públicos, por la defensa del territorio, de las culturas indígenas, por la solución política al conflicto social y armado, y en contra de todas las arbitrariedades de este gobierno que no da tregua para seguir maltratando al pueblo colombiano con el propósito de cumplirle a las élites capitalistas e imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica y a la oligarquía narcotraficante nacional que se apoya permanentemente en el paramilitarismo, que es por esencia un fenómeno paraestatal. La protesta penaliza, luchemos juntos, mi pueblo, por libertad y justicia. Hoy nuevamente el pueblo centro-oriente colombiano y sus organizaciones sociales emprendemos la campaña por los derechos humanos, la justicia y la vida.
Únete, apóyanos en esta campaña por la libertad de la profesional Ariela Helvis Quintero. Mi nombre es Ariela Helvis Quintero y estoy acá porque quiero ponerme a disposición de la Fiscalía. Como todos ustedes saben, tengo una orden de captura, no solo en Colombia, sino en 187 países más, por rebelión, por concierto de delito y terrorismo. He tenido que interlocutar la guerrilla por culpa de este conflicto interno que tenemos, por culpa del Estado que es incapaz de garantizarnos la vida y la permanencia en esta tierra. Freddy Bogotá, perteneciente a la etnia indígena Uwa de la comunidad del Bojabá del municipio de Saravena. No tengo problemas ni vínculos con la guerrilla. Yo soy miembro de la comunidad. He vivido en ella durante 20 años. He colaborado y apoyado en el trabajo comunitario de mi pueblo. No sé por qué me tratan como una persona que tiene vínculos con grupos armados con la insurgencia. Espero que me apoyen y que no pase como los compañeros indígenas que están judicializados. Víctor Laguado, líder social, destacado por su trabajo en la cooperativa agropecuaria del Sarare, Coagrosarare. Mi nombre es Víctor Julio Laguado, soy dirigente popular que inicié trabajando en la organización campesina, luego trabajé en la Junta de Dirección Comunal y finalmente me especialicé en el trabajo cooperativo, en el cual trabajé cerca de 14 años y desde ahí participé en todo el desarrollo social araucano. En la cooperativa ocupé el cargo de coordinador de educación y por último terminé el cargo de control y fiscalía, lo cual desde el 2006 me montan una orden de captura y últimamente ya la persecución a nivel internacional, como es la circular azul de Interpol. Samuel Morales, testigo presencial de la masacre de Caño Seco e impulsor del Tribunal Internacional de Opinión en contra del bombardeo al caserío de Santo Domingo. Mi nombre es Samuel Morales Flores, líder sindical y defensor de derechos humanos, dos periodos presidente de la sección unitaria subcolectiva Arauca, Colombia, actualmente vicepresidente de la sección unitaria de Trabajadores de Colombia. Por ser defensor de derechos humanos del departamento de Arauca, fui invitado directamente por Amnistía Internacional y PETFAS, Reino Unido, a presentar el caso de Colombia sobre la violación de derechos humanos de libertades sindicales y posiciones de esa manera contra las libertades sindicales y comunidades del departamento de Arauca, como también ante la FLCIOS, ante la ONU y en giras por Europa. Esas giras de presentar los casos de violación de derechos humanos nos han generado persecución y estigmatización, ataques de rebelión por parte de la fuerza pública, en este caso el Ejército Nacional y la Policía. Por los líderes indígenas Ismael Roncasía, Verónica Solís y el exeducador Álvaro Leal Tolosa, quienes en este momento se encuentran detenidos en la cárcel de Arauca, solo por atreverse a defender los derechos de los pueblos ancestrales y oponerse a la explotación de los recursos naturales en territorio sagrado. Despierta, pueblo querido, no equivoques el camino. Bueno, la campaña por los derechos humanos, la justicia y la vida, que ha sido convocada y liderada desde la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia, tiene 5 exigencias puntuales. Una es que solicitamos a la oficina de la Interpol en Colombia cuáles fueron las razones jurídicas que se tuvieron en cuenta para incluir a dirigentes sociales
indígenas y defensores de derechos humanos en una circular azul, estos dirigentes del departamento de Arauca. También exigimos al Estado colombiano la libertad inmediata de los compañeros dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, compañeros indígenas que fueron detenidos y procesados. Exigimos el respeto a la jurisdicción indígena consagrada en el artículo 246 y también al derecho a la autonomía y el gobierno propio. Solicitamos el respeto a las libertades sindicales, a la organización social y a sus dirigentes del departamento de Arauca, especialmente aquellos que han sido protegidos con medidas cautelares por los organismos internacionales. Y por último, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y ONGs nacionales e internacionales para que se continúe con la solidaridad y acompañamiento a las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia y a sus dirigentes. Llega la explotación gringa a avanzar en nuestro suelo, libertad y soberanía para el burgués es un juego y la lucha popular es la historia del abuelo.